Hermanos, buenos días, buenos días, buenos días. Con mi esposa nos unimos para enviarles un cariñoso saludo, deseando que la paz de Dios reine en sus vidas, en sus corazones, en sus hogares. Vamos a exponer la palabra de Dios después de haberle adorado, pero antes de orar, como acostumbramos a hacerlo, quisiera indicar lo siguiente. Ya estamos planeando el regreso al templo. Pronto se les dará a conocer, estamos esperando algunas cosas todavía, pero ya estamos en eso. Y dentro de las cosas que hemos de realizar es un curso para los que tengan disposición para bautizarse, la decisión para bautizarse. Quedó pendiente ese curso en algunos hermanos. Bueno, vamos a retomarlo vía Zoom. Ya me pondré de acuerdo con los interesados, pero los interesados necesitan comunicarse conmigo, hermanos. Hay interés de algunos que ya lo han expresado, pero necesitamos completar el grupo para dar este curso de esta manera. Este curso es con el libro de catequesis bautismal y membresía. Lo pueden llevar los que tengan la decisión de bautizarse o quieran entender bien la cuestión del bautismo para decidir acerca de este sacramento, llevarlo a cabo en su momento oportuno. O también lo pueden llevar otros hermanos, principalmente aquellos que tienen algunas inquietudes o dudas en relación a lo del bautismo. Bueno, quiero decirles que llegará el momento que con la mayor formalidad que no pudimos dar antes, se dará la renovación de votos bautismales, algo que la iglesia primitiva hacía cada año. Bueno, ahora también hemos de implementarlo, así es que es bueno que se puedan exponer. Queda la invitación, hermanos, para los que tengan esta disposición. Si es así, la súplica es que me lo hagan saber, para que yo esté enterado y pueda ya darle las indicaciones específicas al grupo que vaya a ser instruido. Horario, día y otras cosas más. La cuestión del libro estamos viendo cómo se puede hacérselos llegar. Bien, hermanos, esta indicación sí queríamos darles. Estamos ya en una etapa diferente y esperamos que Dios nos ayude. También estamos, como ya han de escuchar, planeando exponer los días miércoles el tema del Padre Nuestro, que ha quedado pendiente hasta ahora, pero debido al proceso que tenemos en el Evangelio según San Lucas, como ustedes han de notar a continuación, entonces tenemos la oportunidad de exponernos al Padre Nuestro y espero que toda la iglesia lo haga, porque en cuanto al ritual de la Cena del Señor y del bautismo, principalmente en el primer caso, hemos de estar muy sabedores de lo que significa la oración del Padre Nuestro. Bueno, hermanos, ya hemos dado estas indicaciones, espero que no las olviden, también se les va a hacer llegar a través de otro medio. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos porque nos vemos en la oportunidad de exponernos a tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, para que esto vaya preparándonos y estemos listos para ser instruidos en relación a la oración modelo de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo que nos estás concediendo. Esperamos que nos des las fuerzas, la gracia suficiente para que estas exposiciones lleguen a feliz término. Gracias también, Señor. Buscamos tu ayuda para todas estas exposiciones de tu santa palabra, como es la que ahora hemos de presentar. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.
San Lucas, capítulo 10, versículos 38, al 42. Es un pasaje como... Espero que se familiaricen con este concepto, hermanos. Es que es común, pero a veces algunos lo podrían ver raro. Las porciones que tienen un mensaje, contenido definido en cuanto a los evangelios, se les conoce como perícopas. Estamos en esa situación ahora de tener una perícopa que tiene que ver con Marta y María. Esta es preparatoria para introducirnos al Padre Nuestro, pues está al final del capítulo 10 de San Lucas y el Padre Nuestro está en el inicio del capítulo 11. Serán dos mensajes que se presenten este domingo y el próximo, y en ellos hablaremos de Marta y después de María. Así es que ya hemos indicado lo que necesitábamos para introducir la exposición de ahora. Versículo 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa, dice el versículo 38. Así se introduce esta perícopa. Vamos a expresar lo siguiente. He aquí decimos dos mujeres ante Jesús de Nazaret. Cuando lo reciben ellas en su casa, se dará un encuentro con una enseñanza muy especial para los discípulos, para los cristianos. Pues aquí encontramos en estas dos mujeres dos actitudes o disposiciones diferentes. Dos actitudes en relación a Jesús de Nazaret. Marta, caracterizada en el servicio y en las tareas domésticas. Y María, sentada a los pies del Maestro, escuchando su palabra. Son dos actividades muy marcadas en cuanto a su diferencia. Lucas narra aquí, de forma resumida, un episodio al mismo tiempo real e ideal, concreto y ejemplar, porque a partir de este episodio se darán enseñanzas para que nosotros como creyentes los llevemos a la práctica o la comprensión que conviene para saber qué es lo más importante. Si se transmitió este relato, no fue tanto para recordar a las dos hermanas, sino más bien para transmitir una opinión de Jesús que terminará definiendo a dos tipos de cristianas, en este caso, o de los cristianos. Empezando con el versículo 38, diremos, aconteció que yendo de camino, se dice. Las primeras palabras recuerdan la marcha de Jesús hacia su pasión. Va rumbo a Jerusalén. Va rumbo a la muerte, va rumbo al Calvario. Son sus últimos días que tiene el Señor Jesús. Sí, hay una especie de descanso al pasar a esta aldea donde están estas dos mujeres. Las primeras palabras que aparecen entonces en este versículo nos hablarán de la situación que está viviendo ya el Señor Jesús en su proximidad a Jerusalén, donde será crucificado. Pero eso mismo nos debe servir a nosotros también para entender que se trata de un caminar rumbo a la muerte. Mientras que él entra en la aldea, María lo acoge en su casa. El texto bíblico dice así, permítame, ahí lo tienen a la mano también,
María Marta, espero no estarme confundiendo seguido, son algo semejantes estos dos nombres. Dice el texto, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, ¿verdad? Bien, es Marta, perdón, Marta. Marta le recibe en su casa. Y esto es algo que no es común en el judaísmo de ese entonces. No era bien visto una mujer que administraba sus bienes, que dirigía su casa y sobre todo una mujer que se toma la libertad para invitar a un hombre, en este caso a Jesús de Nazaret, para que entre a su casa. Pero el evangelista San Lucas va, como en otras ocasiones, va a presentarnos estos casos, a referírnoslo, donde se nos dará a conocer que Jesús no evita el que la mujer se desempeñe como el relato lo describe. El Señor Jesús no dice nada, no se opone. La concepción que tenían en el judaísmo, bueno, no tiene que ver con lo que Jesús de Nazaret ha de hacer. Él acepta la invitación. Así como Lidia brindó hospitalidad a Pablo allá en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo... Bueno, ya ustedes conocerán. No voy a estar citando para abarcar más la exposición. También Marta acoge a Jesús bajo su techo. Su casa tiene que hacer pensar en la iglesia doméstica, como en el caso, en el libro de los Hechos de Lidia, de Tiatira. Esto es algo que se dio después, pues ya iniciaba la iglesia su caminar. Y aquí encontramos una iglesia doméstica en el caso de Lidia. Aquí también lo encontramos cuando María y Marta, o Marta especialmente, abre las puertas para invitar a Jesús de Nazaret que entre, y está entrando Dios ahí. Y este acontecimiento convierte a esta casa en una iglesia. Sí, así lo consideran los estudiosos. Cuando nosotros consideramos que Jesús de Nazaret se dirige a Jerusalén, este acontecimiento donde participan dos mujeres y donde el Señor Jesús con sus discípulos es invitado, entra, o Jesús de Nazaret se especifica acá, bueno, entra y este entrar va a permitirle a él hacer algo que se necesita hacer o enseñar algo que se necesita enseñar, pues ya está en los últimos momentos de su caminar en esta tierra. Por eso es interesante que se pueda leer yendo al camino o rumbo a Jerusalén. Versículo 39, lo tienen ahí, si gustan pueden leerlo también. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Aquí se nos presenta a la otra hermana, y esta es María. Cuando Jesús entra, cada quien toma su oficio, su actividad. Marta, ya saben ustedes, empieza a preparar las cosas que se van a especificar. Pero María, cuando ve que llega Jesús, entonces se sienta a los pies de Jesús y lo hace con un propósito, para escuchar las enseñanzas que él tiene que darle. María adopta una actitud de discípula de Jesús de Nazaret. Con todo su ser, escucha la palabra de Dios,
El evangelista sugiere una presencia atenta y amorosa, una concentración de María en lo esencial. Para el judaísmo, el que una mujer acudiera a la escuela de los maestros de la ley, en ese entonces, era excepcional, casi no se daba. Jesús ciertamente chocó con sus contemporáneos por la acogida que reservó a las mujeres en el círculo de sus discípulos. Nuevamente lo referimos, Jesús rompe esos moldes y Él da cabida a las mujeres, y aquí las hermanas deben sentirse también agradecidas al Señor Jesús, que vino para darle un espacio más significativo a la mujer. Tristemente, en esas concepciones orientales y de ese entonces, tanto la mujer como los niños y otros, pero especialmente mujeres y niños, desmerecían la importancia que se les debería asignar. Es más, ahí es donde se hablaba de una cosificación. A la mujer se le consideraba como una cosa, por algunas cuestiones que vemos en ellos. El Señor Jesús viene y desbarata esos paradigmas, esas formas de ser de ellos, al darle importancia en este caso a María, y empieza a enseñarle. Y además de aceptar la invitación que Marta le hace para entrar a la casa, es una deferencia que hace a estas mujeres. Y esto era muy desagradable para los contemporáneos o correligionarios. Perdón, hermanos. Para los correligionarios de ese entonces, fue algo muy sorprendente, pero el Señor Jesús no dependió de esas concepciones. Versículo 40. Dice así: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana, noten ustedes, me deje servir sola, que no intervenga? ¿No te da cuidado?, dice ella. Acuérdense de esto. Dile pues que me ayude. Y debemos leerlo de una manera tal que podamos cobrar el significado de estas expresiones. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, dice el texto bíblico, puede traducirse también, pero Marta se preocupaba y estaba muy atareada, así como decimos comúnmente. Este verbo significa estar en tensión en todas partes, así. Estar absorbido o absorbida, en el caso de Marta. Sí. Como decimos, metida en su actividad. Contiene, por tanto, los sentidos complementarios de estar alejados de una realidad. Y eso sí sucede en Marta, como sucede en nosotros también. Después podemos ver algunas aplicaciones. Y esto que sucede nos hace enajenarnos o ser ajenos a otras actividades que pudieran ser más importantes que la que estamos llevando a cabo nosotros. Absorbidos por otras muchas actividades que pueden realizarse, no se le da la importancia a algo que verdaderamente tiene más importancia. Bueno, Marta está pues absorbida por sus múltiples tareas. Vemos a Marta y moviéndose por acá y por allá, preparando esto y preparando aquello.
dejándose, en este caso de Marta, devorar por sus numerosos deberes domésticos. Ese desbordamiento de actividades comprensibles, pero desproporcionado, impide a Marta vivir lo esencial del instante presente. Y absorbida por eso, y como se ha expresado, este desbordamiento de actividades hace que ella entonces no pueda apreciar con claridad qué cosa es esencial y qué cosa es secundaria y hasta superficial. Marta hace demasiadas cosas, sí. Su servicio, aquí viene el término diaconía. Su servicio, que podría y debería ser positivo, se ve afectado por ello. No es la acogida de Marta ni su intención de servir lo que cae bajo el golpe de la crítica, sino el exceso de sus quehaceres y los afanes que están en su origen. La realización de estos quehaceres tienen un trasfondo, un afán. Marta, que concibe su actividad como un servicio, se siente sola, abandonada por su hermana. Y yo creo, hermanos, y ustedes pueden ir más allá en su apreciación, yo creo que Marta, haciendo esto, aquello y queriendo hacerlo mejor y teniendo que moverse por aquí, por allá, en determinados momentos había un reojo para ver a María. Yo creo que no estaba distante y podía apreciar a María ahí. Y María, pues, ni siquiera se daba cuenta de Marta. La que sí podía apreciar a María era Marta. Y aquí esto le lleva a Marta a hacer algo que nos sorprende en la forma de cómo va a seguir a hablarle al Señor Jesús y todavía a dirigirse a su hermana María. Marta, que se siente abandonada por su hermana, sale de ese aislamiento que está, vamos a decirlo aquí, ubicándola en la cocina. Se presenta de pronto no para dialogar con María, sino para quejarse ante el Maestro. En su cansancio y en su soledad la toma con Jesús y se dirige a Él y critica su indiferencia. Y con María también se dirige. Pero después, Marta da lástima. Sí. Y que quede claro esto. Está pidiendo ayuda. Así. No puede sola. Quiere hacer esto y aquello. La respuesta de Jesús toma la forma no tanto de una crítica, sino de un diagnóstico. Y a través de esta intervención del Señor Jesús podrá apreciarse la condición de cada una de ellas. Un diagnóstico que nos hablará de lo que sucede en el interior de cada una de ellas. Y el Señor Jesús, claro que lo puede hacer. Severo a primera vista, el Señor intenta conducir a Marta a lo esencial, a esa parte única y prioritaria que María ha escogido de manera espontánea. Versículo 41, dice así: respondiendo Jesús le dijo:
Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, con muchas cosas. Toda su reflexión recae en los afanes y en la agitación de Marta. Ella se quejaba de una falta de atención de Jesús. Él, y aquí sorprende la forma de ser del Señor Jesús, Él la invita a la reflexión y lo hace de una manera afectuosa, como indica la duplicación de la expresión Marta, Marta. Tú te inquietas y te agitas. Las preocupaciones en lo que tienen de opresivas no quedan ciertamente eliminadas por la fe. Y esto debemos acordarnos, hermanos. El que nosotros seamos creyentes y tengamos fe, como decimos, quiero decirles que las preocupaciones tienen una parte opresiva que no la va a eliminar la fe. Ahí estará. Y tenemos que aceptar así. Las preocupaciones también nos llevan a una experiencia opresiva. Y en tanto más son más opresivas o más intensa la preocupación, también más intensa la opresión. Esto no lo elimina la fe. No. Esta opresión permanece en estas preocupaciones. Nada más que hay algo que tenemos que decir con claridad y esto creo que lo hemos vivido y si no, hemos de vivirlo. Pero sí, estas preocupaciones pueden dejarse en las manos de Dios. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, dice el Salmo 55, 22. Ahí vienen los artículos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5, 7. Y con estos textos vamos dándonos cuenta que podemos, basándonos en la palabra, atrevernos a dejar en manos de Dios nuestras preocupaciones. Y no dejar que éstas nos opriman de tal manera que nos ofusquemos para no ver lo que es esencial, porque este es el punto, a lo que es secundario. Y nosotros entonces nos dediquemos a lo esencial. Los humanos no deben preocuparse de su autorrealización por sus obras, ya que Dios les da una razón de ser por su amor. Y aquí vemos a una Marta que quiere encontrar una autorrealización en lo que está haciendo. Y no se da cuenta que esa realización la va a encontrar cuando se deje beneficiar del amor de Dios, como lo está haciendo María. Acá no se trata de lo que ella va a hacer, sino de lo que el amor de Dios puede hacer por ella. Y esto no lo logra distinguir Marta. El creyente ha dado la prioridad a lo único necesario. Pero cuidado, las malas preocupaciones, como los demonios, pueden volver a la vida del cristiano. Las múltiples preocupaciones han dejado lugar a un desbordamiento de la actividad. En una palabra, el texto evoca con precisión un peligro de la vida cristiana. Las preocupaciones que uno se busca, porque uno los busca, me aislarán de Cristo y de la comunidad y de la familia también, oigámoslo, los padres, también los hijos, así como las 1001 actividades que despliega para llevar a cabo, va a ocasionar este aislamiento.
La oposición recae sobre las preocupaciones de este mundo frente a la fe. El peligro es mayor todavía si se piensa que esas preocupaciones materiales se presentan al espíritu del cristiano como una forma de servicio. Y eso hace que no se procure lo esencial. Voy a permitirme, para concluir, hermanos, regresar un poco a lo que ya hemos dicho y nos sirva como una aplicación. El próximo domingo continuaremos con lo de María. Dos hermanas. Hay dos actitudes en relación a Jesús. Una es la de Marta, servirle. La de María, escucharle. Cuando se habla de servirle es para que Jesús de Nazaret se beneficie de ese servicio. Cuando se habla de escuchar, como en el caso de María, lo que va a pasar es que el beneficio lo va a recibir María, no exactamente Jesús. Pues el escuchar va a traerle una bendición muy grande. Ahora, en lo que Marta hace, encuentra una realización, como suele suceder. Es muy triste que a veces encontremos aún en el ámbito cristiano y en las madres o esposas aspirar a una realización por lo que vayan a hacer, cuando Dios les ha asignado que su realización maravillosa está en el desempeñarse como esposa y como madre. Pero bueno, este es un tema que puede ir más allá. Pero lo cierto es esto, que queremos encontrar una realización con lo que nosotros hacemos y no tanto con lo que Dios nos indica que hagamos. Una realización en esta o en aquella área o actividad calificada entre comillas como muy importante, cuando esa realización, cuando el llevar a cabo una actividad que me permita la realización, al mismo tiempo me va a impedir hacer lo esencial. Y este es uno de los grandes problemas que están sucediendo en los hogares cristianos también, desde luego. Pareciera ser que no se ha podido buscar la gracia de Dios para que nos haga entender qué es lo esencial y qué es lo secundario. De esto se puede abundar en otro momento. Lo que hace María es escuchar y se beneficia a ella. Y aquí María encuentra su realización, verdadera realización, al escuchar a Jesús de Nazaret. Y óigame bien, cuando María hace eso, entonces está preparada, ahora sí, para servir. Pero primero es una cosa y lo otro es en un segundo lugar. Primero hemos de conocer la voluntad de Dios y después servirle. Esta porción bíblica nos permite en esa aplicación no hacer las cosas al revés. A veces quisiéramos servirle sin saber si eso le va a agradar al Señor o no. Ahora, cuando nosotros, como en el caso de María, postrados a sus pies, atentamente escuchamos su palabra, su voluntad, estamos listos entonces para hacer lo que a Él más le agrada. Es cuestión de prioridades, es cuestión de buscar la gracia de Dios, porque aquí está el problema. Para que ustedes y yo sepamos darnos cuenta qué es lo prioritario. Y ya en lo que corresponderá al mensaje del próximo domingo hemos de ampliarnos en relación a la palabra de Dios que nos da a conocer su santa y divina voluntad. Aquí Marta
hace lo que comúnmente se puede comprender que se debe hacer. María sorprende con su actitud y hasta desconcierta, y algunos de nosotros quizás hasta nos desconcertemos. Pero ella está haciendo lo que corresponde. El Señor Jesús va rumbo al Calvario. Poco tiempo tiene. No puede desaprovecharse ningún minuto para estar con Él. Queridos hermanos, aquí dejamos pendiente la conclusión que ha de darse el próximo domingo. Pero ya anticipadamente quiero decirles, bueno, es que esta semana podamos reflexionar en cuanto a las prioridades de acuerdo a Dios, no a nosotros, ni a los demás, aunque sean muy inteligentes y sabios, como suelen definirse algunas personas. No. Y cada uno debe aplicarse esta verdad en lo personal y preguntarse hasta dónde verdaderamente estamos haciendo lo esencial, hasta dónde nosotros estamos dando la prioridad a aquello que Dios quiere que le demos. Después de ello ya podrá hacerse otra cosa. Vamos a orar. Padre Celestial, perdónanos si tú nos has visto que damos tanta importancia a esto o a aquello como actividades porque las consideramos esenciales. Pero no hay ninguna cosa que sea más importante que el conocer tu voluntad, que el escucharte, Señor. Porque a partir de ahí entonces sabremos qué es lo que más conviene. Gracias por estas enseñanzas que tú nos das. Y con ello quieres ayudarnos para que con todo nuestro corazón podamos abocar, dedicarnos, concentrarnos, consagrarnos a hacer lo esencial y no lo secundario. Que tu Santo y Divino Espíritu nos dirija para que nosotros tengamos esta dicha, esta bendición tan grande. Gracias por tu palabra. Ahora te rogamos, continúes con nosotros y nos concedas la claridad de entendimiento para distinguir qué es lo esencial y qué es lo secundario en nuestro diario vivir. En el nombre de Cristo Jesús.